Bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Un placer. Quería dividir este podcast más que nada en dos partes grandes. Primero, tu historia. Sé que has sido una persona, bueno, en clase nos has contado que has sido una persona que ha hecho un poco de todo. Y después un poco más temas específicos que creo que controlas. Y algunos temas más específicos sobre, por ejemplo, los libros que has leído, un poco más filosófico todo. Así que nada, cuéntame un poco qué es lo que has hecho durante tu vida, qué has estudiado. Es amplio. Es amplio porque claro, tengo un montón de añazos. Entonces, yo soy de un pueblo, me gusta decir que soy de un pueblo pequeño de Galicia, que se llama la Puebla de Caramiñal. Y me gusta decirlo porque nací allí. Nací allí quiere decir que nací en el Hospital de Santiago, pero me fui para allí pues los siguientes días, meses, y ya pronto pues mis padres me tuvieron muy jóvenes, entonces estuvimos entre la Puebla, Cesures, que es donde nació mi padre, y Santiago de Compostela. Y yo quizás le echo la culpa a que no es la culpa, le doy gracias a que la vida al final te lleva por sitios, ¿no? Donde que al final tú tienes que, pues, te gustan o no te gustan, pero siempre acabas sacándole lo bueno, ¿no? Lo que decíamos en clase, que decía el arte de la guerra, ¿no? Sacar las ventajas de los inconvenientes. Mi madre ya está jubilada, pero es maestra. Entonces, funcionaba como que ella iba de un pueblo a otro, ¿no? Hasta que la daban definitiva. Entonces pasamos unos años yendo un poco de un sitio para otro y tal. Y yo creo que eso se me contagió. Y eventualmente me empezó a gustar viajar. Yo empecé ADE y notaba como que algo estaba fuera de lugar. Quería cambiar en primero, me quería ir en ingeniería, imagínate, porque me encanta la física. Entonces empecé a intercambiarme, pero claro, mis padres decían, bueno, es una pena, has probado todo. Y yo, bueno, pues venga, un año más, segundo, intenté otra vez y nada. Entonces, al final, lo que tuve que hacer en tercero fue pedir una Séneca, venir a Madrid y tuve que hacer un ejercicio de pensar qué quería yo, quién era Carlos Chávez, ¿no? Y Carlos Chávez había sido, probablemente también, porque como mi madre se había movido mucho y nos habíamos movido mucho de pequeños, pues a lo mejor con 5, 6, 7, 8 hasta los 12 años, pues era más introvertido, más yo mismo, ¿no? Y empecé a escribir muy jovencillo. Entonces pensé, voy a hacer literatura, pero no lo voy a hacer nada a mis padres. Si algún día lo ven, pues me van a echar la bronca, pero bueno. El caso es que pedí la Séneca, pedí entrar aquí en literatura y me vine con ADE en literatura. Entonces fue así como pensé, voy a hacer publicidad. Y empecé escribiendo anuncios para publicidad, siendo redactor en Elche. Mandé una carta a todas las agencias de publicidad de España. Estaba yo trabajando en aquella en Irlanda, vendiendo peluches. Eso fue apasionante, pero fue el trabajo donde más aprendí jamás. Aprendí a entrar en un sitio y a decir, hola, me llamo Carlos y vendo peluches. En inglés. ¿Qué es lo que aprendiste exactamente de esa experiencia? Aprendí a no rendirte, porque visitábamos diariamente a 100 personas. A todos los bares, restaurantes, tiendas, cualquier persona que hubiese en tu lado de la calle, la visitabas. Ibas de traje y llevabas una mochila llena de cosas, una maleta. Entonces tú visitabas y el 10% de la gente a la que visitabas vendías. Y se ganaba mucho dinero. En Irlanda hace 20 años esto. Y aprendí a no rendirme, porque cuando te dicen 90 veces que no seguidas, pero sabes que va a llegar el sí, y llega, estadísticamente siempre llega. Entonces, con que vendas 10 de 100, tienes el día arreglado. Tú salías diciendo, tengo que pasar a ver a 100 personas para vender 10. Exacto, y siempre vendías 10, y era una pasta. Entonces, aprendí eso, aprendí a estar con la gente, a leer a la gente mejor que peor,
hay gente que pues, lee mejor, gente que lee peor, pero yo mejoré en mi lectura de la gente y en estar bien con ellos, ¿no? Estar un rato cómodos y al final lo de vender era un poco lo de menos. Practicabas inglés, bueno, vivías fuera de tu país. Echarle cara, me supongo que también. Echarle cara, sí, echarle cara. Pero sobre todo no rendirte, y eso creo que me valió para muchas cosas en la vida. Claro, porque eso fue después de terminar la carrera. Sí, yo terminé las 2 carreras, estuve de Erasmus, y eso también me valió de mucho estar de Erasmus. Eso se lo recomiendo a todo el mundo, que vaya de Erasmus, porque conoces a gente de otros países, otras culturas, te das cuenta de que tu estructura mental es solo tu estructura mental porque es la tuya, pero en otros sitios cambia muchísimo. Y ahora la vemos porque es un mundo más globalizado, pero claro, hace 20 y pico años era como, ¿y por qué no? Y a la vez te das cuenta de que todos son muy parecidos, porque todos somos hombres y mujeres, humanos, que todos tenemos emociones y todos queremos un poco lo mismo. Pero la gestión es distinta y eso ayuda mucho. Y después de ese Erasmus volví a trabajar a España unos meses y luego me fui a Irlanda. Claro. Eso ya era un Carlos con 22 años más o menos, 21, 22. Con 24 ya, quizás ya 25 por ahí, pero bueno. Quería entrar un pequeño paréntesis a la parte que tuviste que pensar quién era Carlos. Yo creo que al final a todos nos ha pasado, yo me incluyo, un momento en la vida, especialmente cuando sales de la universidad en la cual muchos estudiantes nos planteamos qué estamos haciendo con nuestra vida, ya sea porque no nos gusta nuestra carrera, ya sea porque no sabemos cómo nos vemos de aquí a 10 años y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue un poco más esa reflexión interna que tuviste para ver eso? Sí, esa reflexión la tuve precisamente en Irlanda y bueno, supongo que la tienes durante toda tu carrera, ¿no? Porque en una carrera como ADE, ¿no? O economía, que es tan amplia, puedes hacer todo y al final no sabes realmente mucho de nada, o era mi experiencia al menos, dices, es que es todo tan amplio, si eres médico, sabes que eres médico y oye, pues muy bien, puedes ser traumatólogo, neurólogo o lo que tú quieras, pero sabes que tu sitio pues está en el 90% de los casos en un hospital, ¿no? O un centro de salud. Pero un economista puede hacerlo casi todo, o sea, puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Y desde finanzas hasta marketing, yo sabía que quería dedicarme al marketing, pero bueno, yo estaba un día volviendo de vender, porque nos mandaban a diferentes pueblos, y estaba volviendo, paseando por Cork, y diciendo, ¿qué narices hago aquí? ¿Hacia dónde voy, no? Y fue entonces cuando mandé esa carta. Mandé una carta a todas las agencias de publicidad de España diciendo, yo trabajaré para vosotros como un bestia, 70 horas a la semana si hace falta, y lo voy a dar todo por los colores. Y me llamaron de Elche para hacer unas prácticas como redactor, que era lo que yo quería. Te volviste de Irlanda, estuviste aquí trabajando en lo que sería tu primer trabajo como tal. Sí, no remunerado, pero sí no fue el primero, en realidad fue el tercero, porque Irlanda trabajé y antes de eso también había trabajado. ¿Y qué tal, cómo fue esa experiencia en la agencia de marketing? ¿Era lo que te esperabas? No era lo que esperaba. Era una agencia de publicidad pura y dura. Nos dedicábamos a zapatos, porque en Elche se fabrican zapatos y las agencias trabajan mucho para zapatos. Entonces recuerdo que me pidieron un textito para un display de unos escaparates y me decían, escribe algo de zapatos para niños, ¿no? Entonces escribí toca tus tacones 3 veces y volverás a casa, puntos suspensivos. Era un gato tan veloz que de cada zancada andaba 7 leguas. Y después, puntos suspensivos, decía, y colocó el zapatito de cristal en el pie de la princesa. Entonces, claro, me di cuenta de que muchísimos de los cuentos infantiles hablan de zapatos. El primero era Alicia en el País de las Maravillas, el segundo Gato con Botas, el tercero La Cenicienta. Y había más. Entonces, claro, yo lo presenté y me acuerdo que el director creativo dijo, muy complejo. Incluso salta, chapotea, salta, ¿sabes? Le quitó la magia.
Entonces me di cuenta de que a lo mejor si yo quería, tenía que llegar, no más alto, pero distinto, ¿no? Me pasé a cuentas, de cuentas me fui a cliente a marketing, estuve en Johnson, estuve antes en McCann Erickson como como trainee en realidad de cuentas, trabajando para SAP, los coches que creo que ya no existen. Y ahí me di cuenta, cuando estaba en el mundo corporativo, de que no quería el mundo corporativo, de que no quería levantarme todos los días trabajando para una persona que no me iba a conocer jamás, porque el dueño de Johnson Wax era un señor que estaba en Estados Unidos, que era hijo del padre, del abuelo, de no sé qué, que claro, yo no lo iba a conocer, y por qué qué propósito en mi vida, ¿no? Volvemos a lo que tú dices, qué propósito tienes en tu vida para que ese hombre pues se haga más rico. Pues conmigo no iba a eso. Y de ahí, bueno, ahora mismo ya llevamos como 2 curvas que hizo tu vida, y de ahí que fue lo siguiente. Mira, de ahí pensé el para qué de todo esto. Y yo me di cuenta de que yo quería seguir viajando y que yo quería aportar a la sociedad, ¿no? Entonces pensé, ¿qué hago? ¿Una cosa antes o la otra? Claro, yo con 27 años, 28 casi tenía, no tenía dinero para viajar. Pues, bueno, podía viajar un poco, pero no podía decir, pues me he hecho unos años viajando, no. Entonces decidí hacerlo al revés. Decidí crear un sistema que me permitiese viajar. Pero me lié un poco, tengo que decir. Porque creé una empresa, un poco como el corazón, que era una empresa de tecnología para publicidad. Y lo que hacíamos era intentar que hace años había un gran problema que probablemente todavía exista con los comerciantes y los centros comerciales, ¿no? Los comerciantes pues, de la calle que tenían problemas para sobrevivir, y Corte Inglés, Decathlon y demás, que se lo llevan todo. Entonces creamos sistemas para ellos. Pues hicimos un sistema de marketing de Bluetooth, que enviaba mensajitos por Bluetooth a la gente con descuentos. Hicimos aplicaciones web también, aplicaciones para móviles, hicimos un montón de cosas. Con lo cual aprendimos un montón, pero no, realmente ni Santiago de Compostela estaba preparado para eso, ni nosotros probablemente estábamos preparados para eso. Estuvimos 3 años, hicimos cosas muy buenas, o que a mí me gustaron mucho, pero bueno, eventualmente vino una crisis con el marketing de proximidad, hubo un cambio de tecnología, Nokia y demás, que era lo que nosotros programábamos, dejó de existir o perdió la hegemonía, y empezaron los smartphones, que tenían muy capado el tema de las aplicaciones. Tú no puedes enviar a cualquier smartphone una aplicación por nada. Entonces ahí se acabó un poco el tema. Y me dediqué a la consultoría, empecé a dedicarme a la consultoría. Por el camino hice otras cosas, porque tuve un año de impasse en el cual empecé yo tenía unos contactos, conocí a una china esto creo que no lo sabéis. Conocí a una china en un intercambio de idiomas en Bruselas. Y ella me dijo, oye, qué bien, ¿me puedes ayudar a contactar con una empresa, con Puig, ¿vale? La conoces, ¿no? De perfumes. No me suena. Bueno, igual no existe. Esto fue hace 20 años también. Me dice, bueno, pues ayúdame a contactar porque quiero venderles. Ellos hacían maquillaje, un top. Entonces lo hacían en China, y yo le dije, bueno, sí, me das el teléfono y yo los llamo. Los llamé, ni caso, y un año más tarde me llamaron a mí. Y esto fue cuando yo empecé mi empresa. Esto lo llevaba paralelamente. Y me dijeron, oye, nos interesa. Entonces empezamos a venderles maquillaje de China. Se hacía en China por 2 duros y se vendía aquí. Ellos lo vendían al Corte Inglés, y el Corte Inglés lo vendía por una pasta. Entonces, hice eso, compaginé eso durante muchos años, que era algo que tú tienes una startup que te da poco dinero y tienes este tipo de cosas que te dan más dinero. Y
pues fue muy divertido. Eso lo compaginé con la parafarmacia, porque también hacía cosas de parafarmacia. Hacíamos lo que se llama, bueno, no lo voy a decir por si acaso, pero bueno, sí, comprabas, digamos, a distribuidoras y revendías, es algo totalmente legal, que era muy gracioso y muy divertido. Y eso lo hice, en eso estuve un año mientras pensaba qué hacer con mi vida, cuando dejé la otra empresa. Entonces, luego dije, quiero cambiar el mundo. Yo seguía todavía siendo un romántico y pensé, pues me voy a Bruselas a cambiar el mundo. Y así empecé, hace 13 años, siendo consultor para marketing digital en Bruselas, en política europea. Pero claro, empecé, pues fui a desarrollar dos negocios, dos organizaciones que querían montar, establecerse y crear el plan de negocio y ponerlo todo a andar. Y después de eso... Pero era consultoría como tal allí en sí. Bruselas, ¿era consultoría pura de empresas? Es consultoría, bueno, a ver, consultoría. Nosotros lo que hacemos es, creamos campañas. Yo fui allí a crear empresas y creé dos organizaciones. Lo que sucede es que después, eso es una historia que el vicepresidente de una de las farmacéuticas para las cuales creé una de las empresas vino de vacaciones a Santiago de Compostela. Entonces me llamaron desde Bruselas, oye, ¿puedes darme unos consejos? Y yo lo saqué a cenar, le di una vuelta, estaban él y su familia, majísimos todos, y traían un zorrito, ¿vale? Un zorro pequeño que pues probablemente en Bruselas, pues en Bélgica pues a lo mejor está permitido, no lo sé. El caso es que entramos a cenar, lo atamos en un sitio, rompió la planta y escapó. Y yo, claro, detrás del zorrito, bueno, lo conseguí coger, ¿vale? No porque corra más que él, sino porque se metió debajo de un coche y yo pues aproveché para cogerlo. Y nada, pues lo llevé al hotel y a la semana siguiente me llamó el que me había contratado para decirme que el tío este lo llamó para comprar el proyecto, que le había gustado mucho de su experiencia en Santiago y tal y cual, y que gracias y toda la historia. Entonces me fui para allí porque me querían en el proyecto, simplemente porque, pues por la casualidad de la vida, porque salió el zorrito de sus hijos, supongo. Y así empezó todo, y empecé a hacer para ellos pues consultoría de marketing digital, porque era lo que les hacía falta en ese momento. Yo tenía mi experiencia de publicidad, tanto en mi empresa como en McCann, y bueno, en Johnson hacía más marketing, pero bueno, al final. Sí. Y desde esos 13 años, 12, 13 años. ¿Por qué te fuiste a Bruselas? ¿Qué es lo que no te gustaba de España? Pues mira, me fui a Bruselas porque quería cambiar el mundo, pero en España siempre he considerado que tenemos una cultura empresarial muy mala. No es sana en absoluto y si la gente, si puede no pagar o pagar tarde o pagar mal o regatear, va a hacer todas esas cosas a la vez. Entonces el disparo fue ya al final pues, teníamos un software que clasificaba caras por edad y sexo y pues vendimos ese software a una empresa, no el software entero, sino unas licencias, a una empresa del grupo ACS. Está publicado, está genial que esté publicado. Esa empresa, que tenía 2.000 trabajadores, pues teníamos una factura con ellos bastante ridícula, pero bueno, me la quisieron pagar a 7 meses. ¿Eran 7 meses o eran 9? Pero por ahí, bueno, da igual. Yo les dije, bueno, a ver si os enrolláis un poco, porque, a ver, no tiene sentido, además de ser ilegal. No sé si de que era ilegal, pero desde luego era poco ético. Al final lo pagaron, sí, a 7 o 9 meses por ahí. Entonces yo le dije, es que aquí no vale de nada, porque tú haces un trabajo, te lo pagan a 7 meses y ese dinero se evaporó, porque ya lo has perdido en llamadas, de oye, ¿qué pasa? No sé qué, has tenido que adelantar dinero, los intereses, no vale la pena. Entonces yo recuerdo cuando me llamaron, los primeros proyectos que conseguí en Bruselas
pagados ¿sabes? Como consultor, yo no me lo creía. Decía, eso es imposible, no me pueden estar pagando por hora esta pasta, de aquella además. Entonces, yo he trabajado los fines de semana para tener tiempo por la semana para coger los proyectos. Porque decía, es que esto en España no existe. Hice algo que no se hacía allí en aquel momento, aplicaba las teorías, o sea, digamos, la forma de hacer de los planes de medios y los proyectaba. Entonces, esto fue, te digo, hace 12-13 años. Conseguí decirle al cliente exactamente lo que iba a conseguir, con el dinero que lo iba a conseguir y cómo lo iba a conseguir, ¿no? Y además le preguntaba el para qué lo quería, porque decían, de aquella todo el mundo quería likes, todo el mundo quería likes de Facebook, ¿no? Y yo les decía, ¿pero para qué los quieres? Bueno, porque hay que tenerlos. Pues a lo mejor no, o a lo mejor quieres otra cosa. Entonces, a veces querían otra cosa, a veces querían likes y decían likes, pero a veces querían otra cosa en realidad. Y ese ejercicio y el conseguir decirles qué van a conseguir por el dinero que tienen y cómo, pues eso me llevó a establecer Maggi. Una cosa que ahora mismo es relativamente normal que una agencia de marketing te diga si vas los objetivos, pero claro, entiendo que fue en su momento revolucionario. En su momento y en el lugar, porque quizás si tú me dices, pues en gente de e-commerce, ¿no? Que paga el coste por clic y toda la historia, pues vale, pues sí. Pero en política europea, que era todo como, bueno, y todavía lo es, así muy etéreo, ¿no? Muy, bueno, venga, vamos a hacer. No estaba quizás tan profesionalizado, digamos, como vieron eso y dijeron, dame más. Claro, claro. Después de saber un poco más de tu historia, se me plantea la pregunta de que mucho abarca, poco aprieta. Al final has estado, pues eso, mientras estabas montando una startup, estabas vendiendo otra cosa, estabas trabajando con una farmacéutica, es decir, no sé si es así, pero me ha dado esa sensación. ¿Qué opinas de eso? ¿Es cierto? Sí, a ver, yo nunca quise apretar mucho, la verdad. Si algo me gustaría, si algún calificativo me gustaría tener al final de mi vida, porque ahora pues me viene grande, ¿no? Pero me gustaría ser un hombre del Renacimiento. Una persona que no solo sepa apretar un tornillo muy bien, sino que sepa un poquito de filosofía, un poquito de matemáticas, un poquito de historia del arte, lo que puedas, ¿no? Y todo eso a mí me hace feliz. Y creo que, porque ahora tengo que buscar su felicidad, ¿no? Pero creo que una persona completa no es un especialista en una cosa, que también lo puede ser, ¿no? Pero para mí es una persona que sabe un poquito de todo. Y eso es lo que me ha gustado. Eso es lo que me ha llevado a dar clases, porque no tenía una experiencia tan dilatada, ¿no? de dar clase tanto tiempo, ¿no? Y me atraía mucho. Y considero que he hecho muchas cosas. Eso por supuesto. Y me ha gustado hacerlas. Se puede entonces vivir perfectamente abarcando mucho y sin apretar. Se puede perfectamente. Yo es lo que muchas veces digo, creo que es cuestión de encontrar el lugar donde poner esa semilla, ¿no? O donde tú trabajar cómodamente sin tener que estar peleándote. Aquí en España te estarías peleando por un tercio del sueldo por hora, con un montón de gente que te diría, es que mi primo también lo hace, mi primo hizo un cursillo de Photoshop. Pues hombre, pues ya está, que lo haga tu primo y ya está. Y aquí tenemos miedo a que nos digan que no y a que nos quedemos en un proyecto que es una miseria. Y es lo que creo que hay que evitar, el decir, pues se acabó el miedo, ¿no? ¿Y qué es lo que me puede pasar con 28 años o con 30 años? Que me quede en la calle, bueno, pues ya me buscaré la vida, ¿no? Pero con 30 años o con 25 hay que salir ahí a comerse el mundo. Es la única manera en la que yo creo que es, bueno, para mí, vivir, eso estar, pues no. Y oye, ¿puedo fallar? Sí. Que me tengo que poner de camarero, me pongo de camarero. Que me tengo que poner de peluches, pues se venden peluches y se gana pasta. Entonces
El miedo es relativo, no estamos en la franja de Gaza con un montón de misiles, gracias a Dios, que nos están cayendo, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? Bueno, pues eso, pues nos tenemos que poner a vender lo que pille. Hay una cosa que leí hace tiempo que se me quedó muy marcado, que básicamente viene a decir que no hay una forma perfecta de vivir los 20, que o llegas a los 30 habiendo disfrutado mucho de los 20 y llegas infrapreparado, o trabajas todos los 20 y llegas a los 30 sin ninguna historia que contar. Yo es una cosa que, por un lado, hay días que pienso que es totalmente cierto, que los 20 son una época de mi vida que son para trabajar, pero por otro lado digo, en verdad da tiempo para hacer todo y no hace falta matarse a los 20 para los 30 ya tener... Es decir, se puede llegar a un equilibrio. Sí, yo creo que sí, y además creo que es bueno hacerlo. Yo lo estructuré de otra manera. Yo viajé, pues lo que se llama hoy viajar. Yo viajaba antes de los 30, bueno, había vivido fuera en varios países y viajaba, pues cuando podía viajaba. Pero mi estructura de vida era la de vivir viajando. Y para eso lo que necesité crear ese sistema, ¿no?, en el cual yo trabajaba. Y yo estaba en América, luego me pasaba por Bruselas, iba a Santiago a ver a mi familia, volvía a Bruselas y me iba a Asia, y hacía así. Y durante muchos años estuve así. Y ese era, claro, yo lo organizé diferentemente. Yo dije, bueno, pues espero tener el sistema montado y luego lo hago. Pero claro, al final la cuestión es, ¿qué quieres tú? Porque a lo mejor tú quieres organizarte de una manera en la cual con 30 años estás establecido en un sitio y quieres, pues ya está, hago todo hasta los 30, pues tú no lo así. No tienes, a ver, si nunca has trabajado nada hasta los 30 y quieres entrar en el mundo corporativo, es un problema. Pero si lo que quieres es montarte tú algo o estar en un turno familiar, con 30 estás perfectamente capacitado y con todo lo que vas a aprender ahí fuera para hacer cualquier tipo de cosa. Con de 20 a 30 hay 10 años, es mucho tiempo. No sé, es un dilema que sigo teniendo a día de hoy que no llego a controlar. ¿Tú lo volverías a hacer exactamente como lo has hecho? Sí, y si no, es por probar algo distinto, pero yo lo volvería a hacer. Pero es que todos somos distintos, entonces yo creo que alguien que quiera hacer eso u otra cosa tiene que preguntarse pues por qué, para qué, y preguntarse qué quiere, ¿no? Porque cuando tú dices, quiero hacer esto, pero sientes como en el estómago, uy, no me apetece mucho, no vale la pena. Tendrás que hacer algo que te ilusiona. Y eso te lo dice, es que es fácil, te lo dice algo dentro. ¿Me ilusiona irme ahora de viaje 3 años? Pues vete. Y si no, no. Pero nadie, cuando estemos en el cementerio muertos, nos va a agradecer las horas que hemos trabajado para esa multinacional. 100%. Te lo digo ya. Totalmente en contra de... No es multinacional, no multinacional per se, cualquier empresa, ¿vale? O sea, a ver, si tienes una empresa familiar es otra historia, porque ya va a otro rollo, ¿no? Pero tú, si trabajas por cuenta ajena para cualquiera, ¿no?, o para tus clientes, al final los humanos somos bastante perversos. Entonces los clientes y las empresas para las cuales trabajamos nos van a utilizar mientras les seamos útiles, y cuando no lo seamos probablemente nos van a cambiar en algún momento. No digo el primer año ni el segundo. Hay cierta fidelidad en algunos momentos, en algunos clientes, pero creo que la vida profesional está muy bien, pero hay mucho, ¿sabes?, aparte de la vida profesional. O sea, está por supuesto la familiar, está, pues para mí, viajar o ser ese hombre del renacimiento, ¿no? Pero no solo no es lo único, sino que en ciertos momentos pienso que es un medio. En otros momentos para mí fue un fin, porque yo crecí con el trabajo, ¿no? Crecí y para mí me hizo mejor. Pero si
En el momento en que nos metemos en esa espiral en que a veces las multinacionales nos meten de trabajo de 12 horas diarias, llega un momento en que no tienes más, porque es imposible tener más, porque es como todo, es como la amistad, ¿no? Yo siempre digo que la amistad es como unas vasijas de diferentes tamaños. Está la vasija de los amigos, la vasija de la pareja, la de los familiares, y tienes agua, pero tienes una cantidad de agua limitada. Entonces tú pues pones mucho a lo mejor en la familia, o pones mucho o repartes entre todos, pero al final el agua no se crea ni se destruye, es la que es. Entonces tú, si tienes 24 horas al día, no puedes de repente cultivar a tus amigos, porque bueno, puedes hacer el esfuerzo de verlos un poco, pero al final lo vas a ver poco, y vas a poder leer poco, y vas a poder ver a tu familia poco. Entonces es algo que ahora con vuestra edad sí, a tope, a invertir, pero claro, llega un momento en el que tendréis que decidir si es lo que queréis. Y empezar a rellenar el resto de vasijas. ¿Crees que has encontrado un equilibrio entre las vasijas, o después de todo lo que has pensado y todo eso no...? Me considero una persona muy equilibrada y feliz, y eso me hace pensar que sí, que no es perfecto, claro que no lo es, porque el ser humano es inconformista por naturaleza, ¿no? Nosotros tenemos, yo ahora por ejemplo estoy aquí contigo, y mi mayor problema es que se me está secando la boca y que tengo que coger un poquito de agua, ¿no? O que a lo mejor pensar en qué voy a cenar hoy, porque no tengo mayores problemas. Pero si ahora recibo una llamada de algún familiar que está mal, enfermo, claro, de repente mi escala de preocupaciones cambiaría radicalmente. Entonces, claro, nunca estamos contentos. Somos inconformistas por naturaleza, ¿no? Y siempre vamos a querer estar mejor. Por eso, por ejemplo, los estoicos tenían eso, parte de discurso de, oye, no hace falta tanto, ¿no? O sea, estamos bien con 4 cosas. Hay un libro que es sobre Diógenes Laercio, que se llama El perro, que era como llamaban a los cínicos, ¿vale? En Grecia. Entonces, ese hombre cuenta la leyenda que cuando llegó Alejandro Magno junto de él estaba metido, él vivía dentro de un barril. Entonces le dijo: Diógenes, he escuchado hablar muy bien de ti. ¿Qué quieres? Pídeme algo y yo te lo daré. Y dijo: apártate del sol que me lo quitas. O sea, apártate que me estás quitando el sol, ¿no? Digamos. Entonces eso resumía un poco esa filosofía, ¿no? De tampoco nos hace falta tanto para vivir, para ser felices. He leído un poco del estoicismo y todo eso, de Séneca, de Marco Aurelio, y la cosa es que eso me choca un poco con la propia mentalidad del ser humano. Al final es lo que tú dices, el ser humano de por sí es inconformista, y también de por sí su mente está diseñada para solucionar problemas. Entonces, siempre que he leído ese tipo de reflexiones de mejor vivir con cosas más básicas, siempre después me entra la parte más natural, más real del ser humano, que es que estamos diseñados para eso. Y siempre tengo la cuestión esa de decir, vale, vivir con cosas básicas, pero después cuando somos capaces de vivir con cosas básicas, siempre nos metemos en problemas. Sí, y es porque nos encanta, yo creo que es un tema dopamínico, ¿no? De que nos encanta más y más y siempre más. Por eso somos los únicos animales que cazamos aunque no tengamos hambre, porque probablemente en algún punto de nuestra cabeza está el que almacenar por si vienen tiempos malos, pero nos pasamos tanto de rosca que esquilmamos.
Y eso no solo es un problema para el planeta, sino para nosotros mismos. Y nos hace que seamos unos inconformistas eternos, siempre en la búsqueda, ¿no?, de algo más y de... O sea, yo me pregunto, ¿para qué quiere Elon Musk más dinero, ¿no?, más poder? O Trump, ¿para qué lo quieren, no? Pues es gente que necesita esos estímulos para... Y bueno, eso pues es algo común a todos los humanos. ¿Tú cómo has encontrado un equilibrio entre esa parte básica de vivir con lo básico, es decir, con lo que te haga a ti feliz? Has comentado que son los viajes, la familia, que es ser una persona del romanticismo, con esa ambición del ser humano de querer más. Yo, mi pregunta que me hacía siempre, cada vez que decía ¿y ahora qué?, es ¿y ahora dónde me apetece estar? Y si tú estás con quién y dónde te apetece estar, ¿qué más puedes pedir? Escuchar a la voz interna y simplemente que ella te vaya guiando. Hacer lo que te apetezca hacer en ese momento. Sí. Por supuesto tienes que, respetar, ¿no? Pues a lo mejor, pues yo qué sé, pues a lo mejor tienes que estar trabajando, ¿vale? Pues, pero siempre hay una manera de encontrar lo que tienes que hacer y juntarlo con lo que quieres hacer, ¿no? Cuando yo también decidí que quería estudiar, pensé, ¿qué haría si que me pagasen? Entonces, si eres capaz de juntar todo eso, en algún momento llegas ahí. Y simplemente es muy sencillo, es decir, bueno, ¿dónde me apetece ahora estar? Pues dando clase aquí en la Eureka, pues dando clase. Pues genial. ¿Qué pasa? Nada. Estar aquí un cuatrimestre y luego ya se verá. Me apetece ahora irme a hacer la ruta de la seda. Pues me voy y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que otra gente te dirá, bueno, eso es un lío, eso es dificilísimo, o si tienes familia. Yo he conocido a gente con familia viviendo en barcos durante años. Los he visto, he comido en sus salones, con los niños por ahí correteando. En los estudios le daban clases, esos niños sabían, latín, si hiciese falta. Sí. Claro, al final se resume en que un poco que por lo menos tu significado de la felicidad es hacer un poco lo que te diga tu voz interna, hacer lo que en ese momento te apetezca hacer, y eso te hace feliz. Sí, y además hay una cosa, y es que la felicidad para mí no es una cuestión de... La felicidad es compleja porque tenemos picos de felicidad que no son felicidad per se, ¿no? Para mí la felicidad es un camino. Es un camino, es una dirección. Tú dices, estoy caminando en la dirección correcta. Si sí, soy feliz. Y si no, es como algo no funciona, ¿no? Entonces estás intranquilo. Una de las cosas que más problemas nos genera el ser humano es la incertidumbre. Cuando no eres capaz de decidir algo, estás como, dale. Una vez que lo has decidido, ya estás libre, ¿no? Y ya tu mente pues vuela más en paz. Entonces, para mí lo importante es decir, vale, ¿qué dirección quiero coger? Pues yo, por ejemplo, había querido toda mi vida vivir en un barco. Y lo conseguí. Me compré un barco, estuve 3 años viviendo en él, hice muchas aventuras, casi muero muchas veces. Esto espero que no lo vean mis padres, pero me encantó y volveré a hacerlo, probablemente. Pero yo sabía que si yo mañana me muero, querré haber tenido la experiencia de vivir en un barco. Y eso es también una de las cosas que creo que es bueno pensar, ¿no? Si mañana muriese, ¿dónde querría estar hoy? Pues esa es una pregunta buena que te puedes hacer para tal. Y no pensar en, es que es un problema, es que es difícil. No, eso... Si hemos llegado aquí, construido todo esto, llegado a la luna, somos capaces de encontrar soluciones para llevar eso a cabo. Me parece muy, muy bueno, la verdad. Es distinto a como yo pienso, obviamente. Yo soy más de trabajar para después poder hacer lo que quieran, pero obviamente con tu caso se puede ver plenamente que se pueden hacer ambas cosas a la vez, y lo que has comentado obviamente cada persona tiene sus responsabilidades en la vida, pero que si puedes estar haciendo lo que quieres mientras tienes las responsabilidades, pues mucho mejor. ¿Me puedes contar la historia que justo has comentado antes del barco? Pues sí, mira, esto fue
Esto fue hace 2 o 3 años, 3 o 4, ya no me recuerdo. Bueno, yo iba con un señor que es un señor que es muy bueno, es un fenómeno ese hombre. Íbamos en un barco de Tenerife a las Azores y de las Azores a Galicia. ¿Cómo llegaste al barco con ese tío? Porque ese señor, que es o vivió mucho tiempo en la Puebla Caramiñal, pues él vivía en un barco en Tenerife y yo vivía en mi barco en el Hierro. Entonces, pues nos llevamos muy bien. Y me dijo un día, oye, ¿me ayudas a llevar el barco hasta Galicia? Y yo me fui con él, claro. La primera parte del viaje fue como todo el mundo se lo imagina, ¿no? Un viaje en velero, un barco muy bueno, de construcción inglesa, muy sólido, y íbamos, no había mar, con viento fenomenal, yo iba fuera leyendo, pues no sé, cualquier historia, en la cubierta y hacía un sol fabuloso. Bueno, y así nos pasamos todo el tiempo hasta Azores. Y en Azores tuvimos un problema con una de las velas que se arregló, bueno, se solventó allí y luego salimos para Galicia. Y en el medio del trayecto, a 300 millas de cualquier tierra, nos cogió una tormenta. Esa tormenta empezó a romper cosas y bueno, hubo 2 momentos críticos. Hubo un momento en el cual uno de los styles, que es un cable gordo de acero, se rompió de arriba y yo tuvimos que cortarlo, ¿no? Entonces había un montón de unas olas bastante grandes y entonces el señor este que se llama Pepe fue a por una radial abajo, la cogió, yo agarré el cable así, yo pensé que me iba a quedar sin algún brazo o alguna mano, pero en ese momento era necesario, porque si no se cortaba ese style, había un style dando leches por ahí por todo tal y eso íbamos a acabar mal. Entonces, bueno, lo cortó, no pasó nada y nos llevó a esa operación 1 hora y media. O sea, la cuento aquí así en 15 segundos, pero fue muy complicado. Y estabilizamos el barco con una sola vela y nos metimos dentro. Y durante 24 horas no volvimos a salir porque era imposible, porque las olas entraban para dentro del barco. Entonces, hubo un momento durante la noche que los paneles solares rompieron por uno de los enganches. Tienen 4, rompieron 2. Y estaban los paneles solares así, como pum, 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 pum. Entonces, claro, yo pensé, claro, si se rompen los paneles solares y empiezan a dar leches por toda la cubierta, voy a tener que ir afuera a cortar el cable, que será lo único que caiga al mar. Y eso sucedió a las 9 de la mañana. Entonces yo dije, qué suerte tengo, porque voy a salir ahí, por lo menos es de día, porque de noche, imagínate el tema, con las olas entrando por tal. Entonces me estaba poniendo ya de arnés, ya con el cuchillo, y de repente escuchamos al agua. Y los paneles solares se habían caído solos al agua. Mira, yo voy a nacer ahí. Esto no lo sabe casi nadie, pero yo en ese momento pensé, bien, ahora bien, porque claro, imagínate, este señor tiene 84 años, está muy bien físicamente, pero claro, yo si salía ahí con esas olas iba a ir enganchado, pero bueno, si me caigo ahí no me encuentra ni Paco Lobatón. Entonces, bueno, que bien. Dios justo dijo, venga, voy a soltar los paneles solares para que no se... Pero me sacó por un cuarto de hora, ¿eh? Y luego tuvimos que bajar el rumbo porque hacía tanto viento que no éramos capaces de seguir hacia Galicia. Acabamos en Figueira da Foz, que es un pueblo precioso, si no habéis ido ir. Comimos un arroz maravilloso y al día siguiente seguimos hacia Galicia. El barco estaba muy comprometido y se rompió otra de las velas y entramos por las Islas Cíes, que son también muy bonitas, si no habéis ido también tenéis que ir, y entramos a motor, porque ya no daba la ropa más. Pero fue una experiencia maravillosa. Convivir con una persona 22 días en un barco no es fácil, pero también aprendes mucho sobre todo. Imagínate, un señor de 84 años
que ha vivido en un barco, tiene muchas cosas que contar. Mayor lección de todo ese viaje, aparte de que Dios te quiere. Pues mira, no sé si la más valiosa, pero es algo que igual a alguno de vosotros os puede valer. Si algún día estáis en un barco, en una travesía larga, primero, haceros con una zona vuestra para que tengáis vuestro momento de soledad. Y segundo, bebed leche, porque con la leche os marearéis menos. ¿Vale? Me lo apunto. No tenía ni idea. En viajes largos, con oleajes y tal, si os ponéis a comer a veces es un poco rollo, pero yo me bebía 1 litro de leche al día. Explicación biológica. No tengo ni idea. Ya que sabes. Ni idea. Pero a ti te servía. Sí. Vale. Si en algún momento, ¿sabes? Porque a veces eran horas muy grandes y en algún momento, yo no suelo marearme, pero en ese viaje hubo momentos que dije yo, caray, tú bebes leche y todo mucho mejor. Para continuar con el tema de los viajes, has comentado antes lo de la ruta de la seda. ¿Puedes desarrollar eso, por favor? Pues sí, a ver, yo dejé de viajar masivamente, digamos, justo antes de la pandemia, porque llegaba a los sitios y encontraba, estaba todo muy masificado, y al final siempre encontraba el mismo discurso, ¿no? Tú, ¿de dónde eres, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Era lo que te preguntaba todo el mundo en los albergues, y ya me cansé un poco del rollo, que si Instagram y tal, no sé qué. Bueno, entonces ahí fue cuando empecé a pensar en el tema barco, y después empecé a pensar en el tema Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es un viaje, a mí sí me gustaron los viajes de concepto, ¿no? O sea, yo cuando fui a Nueva York por primera vez, fui a vivir en Nueva York, estuve 1 mes en Nueva York, porque dije, quiero vivir como un neoyorquino, ¿no? Entre comillas. Bueno, entonces ese tipo de cosas. Y la Ruta de la Seda es una ruta comercial que estuvo vigente hasta el siglo XVI, me parece. Y claro, la gente iba a vender, llevaba cosas de aquí, como puede ser la miel, por ejemplo, y traía cosas de allá, como puede ser la seda, ¿no? Entonces, yo siempre... Carlomagno, ¿no? Era uno de los que vivieron sobre la Ruta de la Seda, bueno, no recuerdo ahora mismo, pero yo siempre dije que eso tiene que ser lo máximo, o sea, poder vivir todas esas culturas, ¿no? Porque desde aquí hasta China-Japón, que es donde terminaba la Ruta de la Seda, pasas por toda la civilización antigua. Bueno, no considero América porque de aquella pues no se ha descubierto y tal, pero bueno, muchísima sabiduría ahí, ¿no? O sea, llevaba años pensándolo y dije, este año lo voy a hacer. Entonces empecé en enero, empecé en la punta de la bota, en Italia. Subí Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina. Todo esto en tren. Porque iba a hacerlo en una furgo, pero pensé, eso contamina un montón. Y si puedo ir en tren, puedo ir escribiendo. Empecé a escribir ya el 3er libro y pensé, pues ahí puedo hacerlo en tren. Entonces bajé por Bosnia y Herzegovina, que es un sitio espectacular y tiene muchísima historia reciente, con todo el tema de las guerras. Es una sociedad tan compleja que vale mucho la pena. Y Montenegro, que es también pues muy bonita. Y luego pues me llamaron para dar clase en la Nebrija y lo pospuse. Ahora conseguí hacer hasta Estambul y seguiré pues con el curso. Te hemos roto ahí todos los esquemas. Sí, pero ha valido la pena porque es lo que te digo, en ese momento cuando me llamaron pensé, ¿dónde quiero estar? Pues quiero estar ahí. Sí, te apetecía estar... Sí. ¿Por qué te metiste a ser profesor? Pues mira... Obviamente porque te apetecía en este momento, pero ¿querías transmitir algo más? ¿Querías transmitir tus conocimientos a la gente? Sí, supongo que... Bueno, transmitir conocimientos me parece... O sea, quiero decir, no quiero pensar que
no quiero ser pretencioso y pensar que tengo mucho más que enseñar que otra persona que me enseñe a mí, ¿no? Por eso me gusta llamarlo intercambio de conocimientos, ¿no? O sea, tú vas a una clase, explicas unas cosas y la gente también te cuenta cosas. Entonces todo eso me parece muy rico, ¿no? Y pienso que así das algo de vuelta a la sociedad. Y siempre y cuando los alumnos les aportes algo, vale la pena. El día en el que no aporte nada, no quiero estar ahí. Pero das clase para intentar aportar. ¿Cómo ves a los jóvenes de hoy en día comparado con antes? O no sé cuánto tiempo llevas dando clase. Bueno, yo empecé dando clase, hace mucho tiempo, pero digamos que de manera más regular, pues no sé, 7 años o algo así. Yo he visto la evolución. Probablemente los jóvenes somos los de siempre, pero con diferentes hábitos. Entonces, el ser humano no ha cambiado. Tú lees la Odisea o la Ilíada de Homero y somos el mismo Ulises y el mismo Aquiles, pues somos los mismos, solo que pues antes andaban todo el rato con una espada de un lado para otro y andamos con los móviles, ¿no? Tenemos diferentes hábitos, pero no dejamos de ser un poco el mismo sujeto. Entonces, esta digresión me ha llevado por... te estaba preguntando que cuál crees, cómo nos ves... Sí, se ha cambiado, pero se han cambiado muchas cosas, porque se ha cambiado la relación alumno-profesor y luego ha cambiado la generación per se, ¿no? Entonces, ni mejores ni peores, distintas. Y algo que he aprendido este año, que no lo sabía, es que lo importante no es el 100% de la clase. O sea, sí es importante, pero claro, tú tienes, hay pues, alumnos que están más interesados en tu materia y otros que están menos y están más interesados en otra, ¿no? A lo mejor hay algunos alumnos que están más interesados en las mates y menos interesados en aquello. Pero la clave es que es imposible contentar a todo el mundo. O sea, no puedes ni ser amigo de todos, ni ser el mejor para todos. Pero sí puedes ser muy bueno para algunos. Y eso es importante, porque si eres capaz de aportarle, aunque sea a unos pocos, algo, ya es algo bueno de hacer. Imposible tener a todo el mundo contento. Es como si nos vamos 30 personas de Cañas. Es imposible que vayamos al gusto de todos, porque uno querrá un sitio, otro querrá otro querrá tomar vino, otro querrá whisky. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometemos los jóvenes desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que hay, por lo que he visto, que tampoco, pero bueno, creo que hay falta de comprensión lectora y síntesis. Y el tema de los móviles es un tema que me preocupa. Me preocupa, quiero decir, me parece que hay una dependencia del móvil muy grande. Siempre que veo, me ha pasado de estar hablando con algún alumno y estar él o ella mirando para el móvil, tocando el móvil. Y yo diciendo, estoy aquí, a ver qué pasa. Entonces, hay una relación que... Pues hablábamos de esto también, ¿no? De que no sé cómo va a ser no sé cómo va a evolucionar, pero desde luego algo está cambiando muy fuertemente en los hábitos, no en el sujeto, pero en los hábitos. Y nos estamos relacionando con la gente y ya a lo mejor, quiero pensar que no, hay una parte de la población que a lo mejor se relaciona, le da igual estar con alguien o estar chateando con alguien, ¿no? Sí. Entonces, yo si tuviese que preocuparme algo, me preocuparía eso, y que eso nos puede llevar a falta de espíritu crítico. Porque nosotros ahora buscamos en ChatGPT, ¿no? Lo que queremos. Vale. ¿Qué pasa si alguien que está detrás de ChatGPT, como puede ser OpenAI, ¿no? Quisiera modificar la verdad?
la posverdad, ¿no? Que tanto se ha practicado en toda la historia. Si se ha practicado toda la historia de la posverdad, ¿por qué no ahora la van a hacer a través de una inteligencia artificial? Si ahora todo el mundo, tú le preguntas si lo que ha pasado hace 20 años se lo quiere inventar la inteligencia artificial, se lo va a inventar. Y además te lo vas a creer, porque a lo mejor tú no, pero un 30% de la población hoy, mañana un 40, mañana un 50, y en X años podemos ser muy manipulables, ¿no? Entonces, claro, por eso es importante no dejarlo todo, o sea, que el poder se concentre es lo peor que nos puede pasar, porque los humanos, como somos muy avaros, queremos el poder, todo junto. Entonces, claro, si tú vienes a esta librería y coges este libro, y coges aquel y este, y todos pone más o menos lo mismo, vale, venga, te lo compro. Por eso hay que ver diferentes fuentes y leer diferentes periódicos. Si lees El País y lees El Mundo, dices tú, estoy en dos países distintos. Estás en el mismo, solo que hay intereses de un lado, desde el otro, y es una vergüenza. Ya que estoy diciendo esto, espero que alguien me escuche. Entonces, con la inteligencia artificial es lo mismo. Y creo que estamos dando demasiada importancia recostándonos sobre algo que puede ser que eso nos puede manipular en cualquier momento. Me llama mucho la atención porque justo uno de los podcasts que hice con un sensei séptimo dan, que es mi sensei de karate, explicaba justo eso. Él decía que estamos en un periodo muy peligroso porque antes el conocimiento se pasaba normalmente de padres a hijos, había una serie de maestros, esos maestros enseñaban, pero que era una cadena tan compleja, por así decirlo, que era difícil de manipular unos hechos, porque si tu maestro te decía una cosa y otro maestro decía otra cosa, pues al final contrastabas información y todo el mundo tenía un pensamiento crítico sobre qué podía ser verdad o qué no. Y comentaba justo eso, no solo de la inteligencia artificial, sino de todo Internet y de todo que, especialmente como que ya las generaciones nuevas ya no escuchan a las generaciones pasadas. Y le daba mucha importancia tanto leer cosas de pasadas, que al final indirectamente tú las dices. Al final yo siempre creo que la vida es un ciclo constante y igual que en la Odisea los jóvenes estamos jugando con espadas y ahora estamos jugando con móviles, me he perdido el hilo. Bueno, que al final hay ciertas cosas que ya no están pasando de generación en generación y eso es muy peligroso para las futuras generaciones, incluso ya para la nuestra. Sí, pues tiene todo el mundo, porque es clicar un botón y es muy sencillo manipular, ¿no? Incluso ni siquiera tienes por qué cambiar la verdad per se, puedes cambiar el enfoque y simplemente decirle a la inteligencia artificial: sé más negativa, o sé más positiva, o sé más optimista, o ¿sabes? Con parámetros puede hacer diferencia. ¿Cómo te imaginas todo el tema del futuro con la inteligencia artificial y todo eso? Tema complejo, pero... Sí. No sé si me lo imagino, porque claro, estamos hablando de lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy y nos focalizamos mucho en eso. Pero yo viendo lo que él puede hacer hoy y viendo lo que están preparando empresas y gobiernos, creo que lo que podrá hacer dentro de 3-4 años va a ser mucho. Y no sé hasta qué punto va a ser nuestra herramienta o nosotros vamos a ser la herramienta de... Y ya no me refiero a la inteligencia artificial, porque, bueno, no me quiero poner en plan apocalíptico, ¿no? Pero hay que pensar que detrás de eso hay hombres, y hombres que quieren, pues lo que decíamos antes, poder. Entonces, todos los imperios de la historia que han podido ejercer la fuerza lo han hecho, y mucho. Entonces, yo no sé por qué ahora va a ser diferente. Ellos tienen un arma muy potente y van a, cuando llegue el momento, la intentarán exprimir, ya sea para fines económicos o políticos o lo que sea.
Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que tenéis un papelón los jóvenes, porque vais a tener que descubrir y adaptaros a esa herramienta, que no sé si va a ser vuestra herramienta o vosotros la de ella. Pero lo descubriréis y tendréis que lidiar con él, pero yo te digo que no sé, porque o sea, es muy, muy heavy lo que está pasando. Nosotros en pocos meses hemos pasado a hacer cosas que no se hacían antes, porque era imposible hacerlas, a hacerlas. ¿De qué estilo? ¿En la empresa marketing? Sí, a nivel de investigación se hacen unas cosas ahora que son espectaculares. Puedes analizar miles de posts y ver qué dice la gente, ¿no? O sea, es una cosa que nunca se hizo. O sea, hasta hace 6-7 meses eso era impensable. Bueno, MrBeast estaba desarrollando un software para sacar patrones de qué reels y qué post, de qué tipo de reels y qué tipo de post iban a hacerse virales y todo ese tipo de cosas. Pues todo eso lo estará haciendo probablemente con inteligencia artificial, porque es la manera en la que tú puedes... muchas de las plataformas están capadas por todas las plataformas, entonces tú no puedes acceder a ellas con una API, ¿no? No puedes entrar... Sí. Vale. Entonces la inteligencia artificial permite hacer ciertas cosas que antes pues eso no se podía, y entre ellas está analizar un montón de datos pues brutales, ¿no? Todo el tema de Big Data, que ya está implantado ya para muchas cosas, pero que ahora mismo todavía nos faltan pues potencia de cálculo quizás. No hay que olvidar que la inteligencia artificial consume muchísima energía y mucha agua. Claro, esto en cuanto lo solucionen, en cuanto se solucione, en cuanto sean capaces de que la inteligencia artificial calcule más o más rápido o con menos recursos, bueno, como sea, llegará un momento en el que sea prácticamente perfecta. Tú le preguntas a ChatGPT, hola, ¿cómo estás? Y es capaz de parecer que tiene empatía. Eso es muy duro, No me quiero meter en cuestiones filosóficas, pero es muy buena. O sea, y esta GPT ni siquiera ni siquiera es algo especializado, ¿no? Que digas tú. Es que Deep Search, por ejemplo, ¿no? Que es especializado, bueno, pues, con eso haces cualquier cosa. Pero es lo que tú has comentado antes en clase, que al final hay gente incluso que lo estaba usando de psicólogo. Así salió vídeos con esto de hablarle directamente y que te conteste a tiempo real y todo eso, de gente hablando explicándole los problemas, y es sorprendente las respuestas que te dan. Vi a un psicólogo analizando las respuestas que te daba y decía que eran bastante preciso de cómo solucionar los problemas que tenía en ese momento. ¿Qué recomendación, porque a ti seguramente no te toque, seguramente si tienes un poco de suerte te pille ya viejo todo el tema de la inteligencia artificial, la parte más dura, creo yo? Eso me va a pillar, que sí me va a pillar porque me está pillando, pero es cierto que, igual para mí no es como vosotros lo vais a comer todo de lleno, pero va a ir muy rápido, ¿eh? Quiero decir, esto no es una cuestión no nos va a llevar 15 años. Esto, yo creía que iba a tardar un poco más, pero tal y como va, si consiguen darle un par de toques, porque ahora mismo no es perfecta. Yo he visto muchos fallos, quiero decir, incluso publiqué un artículo sobre la cantidad de fallos que genera cuando haces investigación con ella. Se inventa cosas, pero muchas cosas, no se inventan 2 o 3 cosas, pero se inventa pues un porcentaje de hasta el 90% de las cosas se puede llegar a inventar. Eso lo tienen que tocar, pero yo creo que lo van a hacer, y cuando lo consigan, y que yo creo que va a ser pronto, va a ser bastante tal. Yo, por mí, prefiero casi equivocarme y que sigamos como hasta ahora, que ya estamos yendo a tanta velocidad que no somos capaces de asumir la velocidad que llevamos. O sea, es como cuando viajas, ¿no? Antiguamente yo viajaba de Santiago a Madrid, cuando estudiaba aquí, en 9 horas y media, y viajaba en tren. Entonces me daba tiempo, yo me llevaba la guitarra y tocaba allí en el tren, me iba un rato y estaba
pues eso, un poco te daba tiempo a asimilar, cambiabas casi de país, ¿no? Porque de Madrid a Galicia, pues no sé, hay bastante diferencia. Ibas a ver a tu familia, entonces te cambiaba el chip, ¿no? Tú imagínate que dentro de unos años nos teletransportamos, no te da tiempo a decir, coño, estoy en otro sitio, ¿sabes? No, y eso pasa lo mismo con el progreso, ¿no? Ahora mismo estamos yendo tan rápido que no nos está dando tiempo a pararnos y decir, vale, esto es lo que hay, estas son las cartas. No, porque es que la semana que viene las cartas han cambiado, porque lo estamos viendo con la inteligencia artificial, están cambiando, hay updates cada semana, cada 2 semanas, y claro, ¿cuándo va a llegar el momento en que digamos, vale, vamos a pararnos? Eso es muy estoico, ¿no? Vamos a pararnos y disfrutar de las cosas y profundizar en ellas. Es imposible, porque no puedes, tienes que estar todo el rato viendo las novedades, y tú miras LinkedIn y LinkedIn es perverso, es una pasada. Pues eso yo creo que no lleva a la felicidad. Y no sé, ya te digo, no sé cuál es el fondo, ¿vale? Pero creo que si seguimos este ritmo no lo hay. Justo lo estuve hablando el otro día con Alberto, que toda esta situación, y mira que no lo viví, pero por lo que he leído, por lo que me han contado, me está recordando un poco a toda la fase de los 2000 de digitalización de todo tipo de empresas, que por lo que me comentaba mi padre, que él ya tenía, mi abuelo tenía una empresa y era una época de constante evolución, de comprabas un programa, no funcionaba, y me está recordando un poco a toda esa fase de digitalización de las empresas, que las empresas que no se digitalizaban y que se con facturas a mano, tal vez pasado 2 años no, pero pasado 5 años morían. Toda esta parte de automatizaciones, todo de la IA, todo de ser mucho más eficiente, me está recordando un poco a todo eso, que al final no es como una revolución industrial, porque no creo que estemos, ahora mismo no creo que estemos viviendo una revolución industrial, tal vez me estoy equivocando y dentro de 20 años te digo, oye, pues fue una de las mayores revoluciones industriales, pero noto como que si no te mantienes al día, de aquí a 5 años muere, y es que no creo que dé tiempo a pensar, ni a pararse a observar, ni... 5 años son muchos. O sea, yo creo que estamos hablando de no sé si te digo meses, pero a mí me han pedido clientes, me han pedido que utilice eso para ciertas cosas, y no te hablo de hace años, te estoy hablando de eso, de un cambio muy brutal en los últimos 6 meses. O sea, no son 5 años. Si son capaces de seguir a este ritmo y de seguir mejorando este ritmo, va a cambiar todo muy rápido, y hay que adaptarse, porque no hay más. Y creo que es muy difícil mantener una cordura mental con este cambio tan agresivo, porque es cambio en todo, porque no es solo cambio a nivel profesional, es cambio en los hábitos de las personas, y no sé cómo vamos a generar eso. O sea, no sé cómo vamos a gestionarlo, vamos. Tú que te gusta la filosofía, te gusta leer, has leído bastante, ¿qué crees qué posición es mejor adoptar ante todo este tipo de situaciones? ¿Estar al día, estar atento a todo, o simplemente dejarse ir un poco con la ola, o simplemente ni siquiera coger la ola? Claro, que depende de tu objetivo vital. Si tu objetivo vital es irte a plantar patatas a una huerta de Cuenca, pasa de todo y puedes pasar de la ola, y a lo mejor así la evitas. Pero si quieres mantenerte competitivo en el mundo de hoy, muy a mi pesar, creo que hay que meterse en el tema. Y yo soy generalmente anti esto, pero parece ser que es bastante, que va a estar ahí, porque tú lo ves incluso en los trabajos de clase, ¿no? Dices tú, bueno, hay cosas aquí que están seguro hechas con inteligencia artificial, porque están aparentemente muy bien. Luego te metes y bueno, hay cosas que... Pero claro, es muy posible que en un trabajo, pues sobre todo trabajos iniciales, ¿no? O sea, de juniors, tú presentas eso y diga la gente, joder, está muy bien, tío, ¿sabes? Luego si genera problemas o no es otra cosa distinta, pero es algo que es difícil competir con ello, porque si tú vas a generar un report de algo, tú mismo te va a llevar a hacer unas horas,
y la inteligencia artificial lo hace mejor o peor, pero lo va a hacer en segundos. Entonces, depende de qué cosas, de momento, por eso te digo, de momento, todavía pues la calidad no es suficiente, pero yo creo que es muy fácil que lo sea. Entonces, si quieres trabajar a nivel super pro y no sé qué, no sé cuánto, creo que hay que estar un poco al loro. Si dices, pues mi objetivo en la vida no es ese, o me dedico a un campo, pues yo que sé, las ventas, por ejemplo. Si eres más de ventas, pues quizás no haga falta tanto. En la parte analítica de ventas sí, pero en la parte más de calle no. Depende del trabajo y tus objetivos en la vida. Pero yo creo que poder se puede, ¿eh? Es un tema que a mí me impone mucho todo eso, porque de verdad no me veo, no sé cómo va a ser mi futuro de aquí a 10 años. No sé si, es que lo estuve hablando con mis padres, por ejemplo, y cualquier trabajo que estoy haciendo ahora mismo, sinceramente creo que no soy necesario. Es decir, que la inteligencia artificial de aquí a un año, cualquier cosa que haya hecho hasta ahora, la podría hacer perfectamente. Hay muy pocas cosas que no podría hacer la inteligencia artificial cuando mejore. Claro, yo creo que eso, creo que lo que dices es cierto. Creo que el trabajo de adecuaros a eso llegará, no sé cómo, pero tendréis que hacerlo y se irá viendo. También la experiencia os va a dar algo que no tiene la IA, probablemente. La IA puede buscar muchas cosas, pero a veces el trato personal, por ejemplo, ¿no? Eso la de la IA en principio no lo tiene. Quiero decir, tú te vas los negocios al final se acaban haciendo en una cena, en una comida, en unas copas, ¿vale? Es cierto que tienes que tener un buen producto, pero si tienes un buen producto, las cosas se cierran, pues eso, en un ambiente de confianza, ¿no? Nadie cierra el negocio por email, ni siquiera por teléfono. O sea, bueno, ¿sabes? Visitas al cliente y tal. Eso, por ejemplo, eso no se lo va a llevar la IA. Sí, la parte más social de todo. Claro, y la parte más social es muy importante, porque a no ser que esta generación cambie tanto como para que pues nuestra relación con el móvil sea suficiente, tú tienes 22 años, 23 por ahí, ¿vale? Claro, la gente a la que tú le vas a querer vender o vas a trabajar es gente más mayor. Entonces, en ese sentido, tú vas a tener, en ciertos trabajos no vas a tener ningún problema, porque vas a poder hacer algo que la IA no hace, que es la relación personal, que es donde hay un valor añadido importante y crucial, además. Así que, pues por ahí vas a poder tirar. Y habrá más cosas. Lo que pasa es que ahora mismo no lo sabemos tampoco por dónde va a salir. Porque lo importante no es saberlo ahora, porque es, además, para mí, imposible saberlo ahora. El tema es qué va a pasar dentro de 2 años o de 1 año y medio. Y eso yo no lo sé. A lo mejor lo sabe el director de OpenAI, pero yo no. Entonces, como yo no, yo te puedo decir, ahora, pues mira, hacemos un análisis y vamos a ver en qué haríais falta, ¿no? Los jóvenes de hoy y los no tan jóvenes de hoy para trabajar, pero no va a haber de nada, porque en 1 año y medio va a ser un escenario diferente. Sí. Bueno, Elon Musk, creo que era Elon Musk, el que ya hablaba de una paga vitalicia. A mí ese tipo de cosas me parece... Pero, claro, tú lo vas a pensar y dices tú, ¿para qué Elon Musk se va a molestar por quién va a dar esa paga vitalicia? ¿El gobierno? Claro, no. Él lo que comentaba es que se supone que no va a hacer falta trabajar porque tanto la IA como las máquinas lo van a poder hacer todo. Sí. Entonces, como no va a hacer falta mano de obra, la gente ya va a poder hacer lo que quiera. Yo, como lo entendí, es que lo estaba como intentando camuflar bajo el hecho de, oye, te voy a dar una paga para que tú puedas hacer lo que quieras porque no vas a hacer falta para nada. Claro, pero a mí me hace mucha gracia escuchar esto de un tío o de unos tíos que se pasan la vida defraudando Hacienda. Quiero decir, todas las empresas aquí tienen un régimen especial de tributación, tributan nada y menos. O sea, tributo más yo en porcentaje como pyme que una empresa grande. Sabéis que tienen un régimen especial en España.
Elon Musk no lo sé, pero sé que en Delaware, por ejemplo, no pagas impuestos. Y muchas de las empresas están ahí puestas en Estados Unidos para no pagar impuestos. Entonces, claro, ¿en qué momento ahora de repente Elon Musk va a venir de filántropo a pagarle a todo el mundo una paga? Yo no me lo creo. Yo creo que es una manera de hacer un lavado de cara a todo esto y que la gente no tome armas en el asunto. Creo que de momento lo estamos tomando bueno, aquí no pasa nada y tal, y él dirá, vale, si no trabajáis, no os preocupéis que os vamos a dar algo de pasta, ¿vale? Lo que os decía de Maquiavelo, ¿no? Le das una salida a tu, entre comillas, oponente, ¿no? Y dices, no te preocupes que yo voy a cuidar de ti. Claro, a mí digo, ¿y por qué vas a cuidar de mí, no? Si eres una persona que aparentemente es una persona falta de empatía, porque cumple bastante las características de sociópata, tanto él como muchos otros que están ahí, y ¿por qué me vas a dar una paga? Yo no me lo creo realmente, creo que es una manera de dulcificar, ¿no? todo este proceso. Y de mantenernos tranquilos a todos. Sí. Sí. Hay otro tema que quería hablar, que era de los libros. Durante el curso nos has recomendado varios libros. Por desgracia solo me ha dado tiempo a leerme uno, que es El arte de la guerra, Muy bien, que me pareció muy bueno. Quiero que me hables un poco, por ejemplo, sobre el de La brevedad de la vida, de Séneca, si no me equivoco. Sí, a ver, yo el que os recomendé es sobre la felicidad. Pero sí, La brevedad de la vida es todo un librito que tiene Séneca. Ahora me pones un poco en aprieto porque no recuerdo, ese libro de hace años ya, pero bueno, Séneca... Te iba a preguntar por la felicidad de Séneca y después... entonces, si prefieres contarme un poco sobre... A ver, Séneca era un tío controvertido porque a pesar de ser un estoico y de decir que vivimos bien con poco, él fue una de las personas más influyentes del imperio durante, creo que fueron 20 años. Y finalmente eso también ¿sabes? La gente dijo, oye, a ver, y al final, pues no sé si lo mataron, incluso lo metieron a la cárcel o algo así, ¿no? Pero bueno, Séneca es lo que es, o sea, para mí, y lo que viene en el libro sobre la felicidad, es el precursor de toda la autoayuda que sale hoy, que por cierto no me encanta cómo está montada, pero bueno, escribe sobre la autoridad de todo el mundo actualmente. Pero es una filosofía fácil, ¿vale? Fácil de entender, fácil de encajar y que además va mucho con nuestro tiempo, porque claro, a lo mejor ser estoico durante pues, la guerra civil o el franquismo era difícil porque no había recursos. Ahora es distinto, estamos en una sociedad muy garantista en España y es más fácil ser una persona pues más, digamos, bueno, pues aquí pues no pasa nada, ¿no? Lo que tengamos que hacer lo hacemos y lo que no, pues oye, pues hay que estar tranquilos y tal, ¿no? Pero al final la cuestión es que la felicidad para mí es una cuestión de expectativas y voy a decir, creo que Séneca coincide conmigo en eso, es muy pretencioso, que he coincidido con Séneca en eso, que cuando tus expectativas no son muy altas, ¿no? Es mucho más fácil ser feliz. Y eso es una de las cosas que yo he apreciado de ese libro, que no hace falta tampoco montarte una mega historia, ¿no? Con proyectar demasiado, porque nuestra generación, bueno, mi generación, no sé de la vuestra, pero mi generación, bueno, la generación millennial, fue muy de proyectar en el futuro, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer no sé qué, entonces estás más en el futuro que en el presente, ¿no? Y eso es un fallo, un problema que tenemos, generar una cantidad de expectativas enormes y luego cuando llegan, primero dices, ya está, y además se me pinchó el globo, porque tampoco era para tanto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que me gusta de este hombre. Al final, si no me equivoco, uno de los neurotransmisores de la expectativa es la dopamina y ahora justo, pues obviamente con todo el TikTok, con todo lo que lo hemos comentado también un poco antes, la dopamina
está causando estragos puramente, creo que a nivel mental. No, estuve viendo que el cerebro como que no estaba preparado para tanta dopamina, y hay algunos científicos que dicen que a largo plazo no se sabe cómo va a evolucionar porque estamos recibiendo tanto estímulo que las expectativas a futuro se supone que va a llegar un momento como que el ciclo de expectativas a futuro es tan corto ahora mismo al ver el TikTok y todo eso, que no está siendo capaz el cerebro como de ver expectativas más allá, a futuro. Y creen que de aquí a un tiempo, no me acuerdo cuánto decía, iba a ser un gran problema todo esto de la dopamina. Es que es una droga. Lo que pasa con los neurotransmisores es que imagínate que son como una bolita, ¿no?, que entra solo en un huequecito. Y cuando se liberan los neurotransmisores, van entrando en la... Si algún neurólogo me ve, por favor, que me corrija si se puede hacer en los comentarios. Va entrando en un hueco donde encaja. Entonces ahí encaja de alguna manera y se desarrolla el estímulo, ¿no? Esa droga, ¿no?, que decimos, ese bienestar. Vale, pues cuando tú generas muchísima de esa dopamina, ¿no?, todo el rato con los likes y toda la historia, claro, llega un momento en que tus receptores pues se vuelven más, necesitan más receptores. Entonces, luego ante estímulos de la vida más normales, digamos, a lo mejor no llegas, ¿vale?, con los neurotransmisores. Pues mira, el like, imagínate, el like me produce 200 gramos de dopamina. Sí. Y a lo mejor que mi madre me diga, ven a cenar, o qué rica estaba la cena que me hiciste, me genera solamente 150, porque he tenido 20 likes durante todo el día y eso ha sido la monda, porque además, ¿sabes? Pues la chica que me gusta y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, si estamos acostumbrando a los receptores a cerrarse o a ser más, claro, cuando tengas estímulos que pues, son, digamos, de menor impacto, pues vamos a dejar de disfrutarlos. Entonces, es posible que nos convirtamos en personas solo felices gracias al móvil. Y si nos quitan el móvil, diremos, ¿dónde consigues los 200 gramos de dopamina ahora? No lo sé, es una teoría, ¿eh? Sí. Pero en el apagón creo que se vio muy claro, ¿eh? En el apagón tuve varios amigos que no nerviosos, pero sí sin saber qué hacer. Que como la señal no funcionaba, por lo menos aquí en Madrid y eso, sí. Vi claramente como la adicción que creo que todo el mundo, o yo por lo menos admito que tengo cierta adicción al móvil a día de hoy, pero vi también en mí mismo como decir, oye, ¿qué hago? Y por ejemplo me pasé toda la tarde del apagón, que en mi casa llegó tanto la cobertura como la luz a las 8 de la tarde, leyendo, y fue una sensación bastante agradable para mí. Y claro, ¿y por qué? Porque tú cuando lees o aprendes algo nuevo, ¿no?, te enriqueces. Y para mí lo otro es entretenerse. Y entretenerse es una palabra muy perversa porque significa que estás pasando el tiempo. Entonces, es como una manera de, no sé si perder la vida, pero como, bueno, pues voy pasando las horas, ¿no?, y me entretengo haciendo así, haciendo, bueno, scroll, sí, scroll, lo que sea, y al final de eso, bueno, yo cuando me pasa me siento mal porque digo, llevo aquí media hora haciendo ¿qué? Si total, además la gente que habla en TikTok o en Instagram o en YouTube, un porcentaje muy alto tampoco son personas que me aporten nada, ¿no? O sea, son gente que, bueno, pues habla, que son grandes comunicadores probablemente, o grandes creadores de contenido, pero bueno, o sea, entonces por eso digo que yo creo que es bueno que leamos más porque de alguna manera, a mí me pasa también a veces, yo estoy ahí y digo, ¿qué hago? Entonces me pongo a leer y digo, qué bien, ¿sabes? Lo que pasa es que como es un camino que tiene más resistencia, ¿no?, porque es más difícil ponerte a leer. El móvil está diseñado para que sea fácil, pero el libro tienes que coger el libro, tienes que ponerte a leer, la luz, no sé qué, y de repente te sientes bien.
Yo por lo menos me siento bien cuando ya han pasado 3 páginas, pero claro, tienes que forzarte ese primer impulso que al final cuando estás con el móvil es instantáneo. Ya para ir terminando, te quería preguntar de recomendación de libros, de libros, un top 3 de sí o sí, antes de morir tienes que leer. Esa pregunta es muy complicada. O abro, si no abre el abanico. Mira, hay muchos libros y yo creo que los libros dependen del momento de tu vida. Bueno, a mí muchos libros que me han encantado, La Ilíada de la Odisea me han encantado, no sé si son lo más útil, pero mira, Aristóteles tiene un libro muy bueno que es La Retórica, ese me ha gustado mucho. Séneca yo me lo leí entero. Marco Aurelio, las Meditaciones, no están nada mal. El Tao Te Ching de Lao Tse es muy bueno también. Y no sé. Para un joven que anda perdido ahora mismo, un libro para estructurar su mente y que encuentre sentido. Encontrar sentido a su vida es muy complejo, pero lo que hemos estado hablando antes de tus casos de pararse a pensar, ¿qué libro es reflexivo? Yo creo que los libros son como ladrillos, ¿vale? Tú te estás construyendo tu casa, que es tu cabeza, y creo que con un libro construir toda la casa es complicado, creo que es un proceso. Entonces, yo lo que hice en su momento fue empezar a leer desde los griegos para aquí, pero claro, es bastante rollo. ¿Desde? Los griegos. Ah, vale, los griegos. Pero yo creo que los que te he dicho, incluyendo también El Príncipe de Maquiavelo, que está muy bien, yo creo que por ahí está bien empezar y tienes una buena base. Yo creo que los estoicos es gente que nos viene bien en esos momentos. Quiero decir, creo que es esa ola, ¿no? Por ejemplo, mis padres no entienden mi forma de vida, ¿no? Porque ellos, claro, son hijos de su tiempo, que son pues dictadura, trabajar duro, sacar la familia adelante y ese es el objetivo, ¿no? Nosotros somos mucho más hedonistas, somos mucho más pues vivir el momento y tal. Es ahí una mezcla tal, no solo estoicos, claro, por supuesto, pero hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de bueno, vivir y ser feliz, ¿no? Que a lo mejor nuestros padres no tuvieron la oportunidad de ser felices. Bueno, los míos porque son más mayores que los tuyos, entonces vivieron en una represión, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahora es una buena manera, una buena base, y el Tao Te Ching es muy espectacular. Bueno, pues me lo apunto. Yo ya no tenía ningún otro tema del cual quisiera hablar. No sé si a ti te gusta hablar de algo, te gustaría contarme algo para que aprenda de cualquier cosa que no hayamos hablado en este tiempo. Me he dado cuenta que a la gente le gusta, siempre tiene un tema que le gusta hablar de por sí. No sé si no pasa nada, ¿eh? Sí, cerramos, pero no sé si querías comentarme algo más, algo que no hayamos dejado. No sé qué puedo comentarte así, puedo comentarte muchas cosas, pero claro, así de pronto, una de las cosas que creo que engarza con lo que tú hablabas sobre ser feliz y preguntarte cómo eres feliz, ¿no? Yo cuando me di cuenta de lo de que quería escribir, que fue cuando me vine aquí a Madrid a estudiar también literatura, yo pensé que era lo que había estado siempre conmigo, ¿no? Y era lo que haría sin cobrar. Y una de las cosas que hice fue pues crear una empresa para, digamos, poder tener una estructura, ¿no? Que me ayudase a no trabajar tantas horas como trabajaba cuando estaba yo solo. Y claro, el hacer lo que
lo que te hace feliz, aunque haga alguien que digas que no puedes vivir de escribir. A lo mejor no hace falta que vivas de escribir, pero sí hace falta que generes las circunstancias para que puedas escribir y eso te haga feliz. Y luego ya cómo vivirás, pues ya se verá. Hay una expresión, las expresiones tradicionales tienen mucha sabiduría, ¿vale? O sea, son antiguas, pero son muy buenas. Y hay una que es, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río. Y eso aplica mucho. Quiero decir que si en algún momento dices tú, pues es que no lo veo, no busques problemas, busca soluciones, ve haciendo cosas poco a poco y no pongas palos en la rueda, sino empieza a hacer cosas. Hay un libro que se llama Hyperthinking, que escribió un cliente mío, que habla sobre el hyperacting, ¿no? Que es un concepto que no está mal, que es que como pasamos tanto tiempo pensando, acabamos por no hacer nada. Entonces lo que dice es, haz cosas y llegará un momento en el que las cosas acaban saliendo. Pero si no empiezas a hacerlas, nunca van a empezar, nunca saldrán. Totalmente. Al final es lo mismo que cuando te dejan en un bosque. La mejor opción, si estás perdido en un bosque o lo que sea, siempre se ha dicho que es andar. Aunque no tengas un rumbo, si vas para algún lado, sabes que por lo menos que para aquel lado no es. Pues puede ser que sí. Hasta allá no llego, pero me parece razonable. Que por lo menos es moverse, lo importante. Pues sí. Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí. De verdad, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, me ha encantado la charla. Hemos tocado ahí un poquito de todo. Temas filosóficos. Me apetecía hablar con alguien así que supiese de filosofía, que la hubiese leído y todo eso. Y ha sido una charla muy, muy agradable, ¿verdad? Bueno, ha sido todo un placer. Me gustaría saber más de filosofía para decir más cosas o más correctas, pero bueno, me alegro de que haya sido para algo. Pues nada, muchas gracias. Venga, placer.